Hola, mi nombre es Manuela Martín. Estamos en una nueva edición de Visión Extra, uno de los productos y de los estados de Estación ISER, donde los profesionales nos juntamos a debatir y analizar las transformaciones que está viviendo la comunicación a través de los nuevos escenarios digitales. Búscanos a través de las redes sociales. Estación ISER. Hola, bienvenidos a Visión Extra, uno de los estados de ISER. Acordate que nos buscas a través de las redes sociales como Estación ISER y en YouTube, si activas la campanita, te van a llegar las notificaciones de todos los productos que estamos realizando para que te puedas enterar. Hoy tenemos junto a los comunicadores y los profesionales que son parte de la especialización de comunicación convergente de ISER, a Chani Guyot, periodista, trabajó 21 años en La Nación y también fue parte de la transformación que vivió La Nación junto a La Nación Más, y también tenés un nuevo proyecto que nació en abril de 2017 que es Redacción. Puntualmente vamos a iniciar con La Nación. ¿Cómo puede ser o cómo hacen los medios tradicionales para poder tener una transformación así como lo hizo La Nación Más, ante estos nuevos escenarios, ¿no?, de la convergencia digitales? Bueno, primero gracias por la invitación, un gusto estar acá esta mañana compartiendo con ustedes estos temas. Yo te diría que los medios, por un lado, hoy tienen bastante conciencia de la necesidad de adaptarse, de adaptar en parte el modelo de negocios, el modelo editorial, la forma de contar historias, y fundamentalmente lo que hacen es crear algunos espacios de experimentación y aprendizaje, ¿no? En modalidad de proyecto, intentando que algunas historias, una parte del modelo de negocios o alguna parte de ese modelo editorial puedan hacer cosas nuevas y distintas, ¿no? Sobre todo siguiendo a la audiencia, que en alguna medida cambia más rápido y de manera más fluida que los medios. Con lo cual ahí el desafío para los medios es cómo estructuramos los proyectos, cómo estructuramos los equipos para que tengan ese espacio de experimentación y aprendizaje. ¿Y cómo hacen entonces a través de esto de analizar las audiencias? ¿Qué recursos, por ejemplo, puede tomar estos medios tradicionales para emprender un nuevo proyecto? ¿Cómo se miden las audiencias? Bueno, hoy como nunca hay herramientas para medir las audiencias. Lo que sí está ocurriendo, para mí felizmente, es modificando también a qué le presta uno atención, digamos, ¿no? El entorno digital hace posible que el recorrido de cada usuario pueda ser trazado, pueda recuperarse, pueda compararse y demás, ¿no? Yo creo que hasta ahora la métrica fundamental, lo que más se medía en términos de contenidos, era el alcance, ¿no? El reach, a la cantidad de gente que uno llegaba, ¿no? Y ese fue un modelo instalado en los principios del periodismo digital. Creo que hoy hay más atención en lo que se llama el engagement o cuán involucrada está la gente, y ahí se mide por ahí con un poquito más de atención cuánto tiempo permanece la gente en un determinado formato, en un determinado medio, cuántas veces vuelve, la recurrencia, que creo que son indicadores mucho más fieles del vínculo entre una persona y un medio, ¿no? Creo que, y a partir de eso, bueno, ahí hay algo de aprendizaje, ¿no? De ver qué tipo de formatos, qué tipo de contenidos son aquellos que mejoran la calidad de ese vínculo. Chani, hablando, vos decías del tiempo que está el usuario, ¿no es cierto? Por ejemplo, pensando en el teléfono, viendo una noticia, atento a esos clics y clocks. ¿Qué pasa, me pregunto, con la producción de un periodista en el tema de investigación? ¿No disminuye esa posibilidad de investigar como se hacía? Yo creo que no, en principio no. Me parece que en muchos sentidos la experiencia digital lo que hace es agregar nuevos ingredientes al menú y nuevas posibilidades y nuevas opciones. Y es cierto que aquellos formatos que por ahí alcanzan una mejor crean un mejor vínculo son aquellos que por ahí son más breves o más visuales o más participativos. De todas maneras, me parece que el periodismo sigue respondiendo a un formato, si se quiere, clásico, pero de mucha relevancia, que tiene que ver con el periodismo de investigación, ¿no? Que se puede hacer mejor, peor, más enfocado, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un ingrediente fundamental en el menú de un medio. Y creo que en la Argentina hay algunos ejemplos interesantes recientemente, muy interesantes, de cómo el periodismo de investigación se convierte en relevante para la sociedad, para la política, para la economía y demás.
Junto a redacción, vos desafías o tenés más de un desafío, ¿no? Porque más allá de los nuevos escenarios digitales, hay un cambio de propósito en cuanto al periodismo. Vamos a analizar entre todos cómo funciona redacción, pero puntualmente quería iniciar con qué transformación generó en vos para crear este tipo de proyecto. Una pregunta difícil. Yo te diría que después de, como vos mencionabas al principio, 21 años en la Nación, sentía que tenía como la necesidad de buscar un desafío que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si creamos un medio desde una página en blanco? Los grandes medios tienen un desafío delicioso, que es adaptarse, es cambiar, es modificar la conformación de equipos, las rutinas, los formatos y demás. Pero cuando uno toma la página en blanco y empieza a armar un medio de cero, tiene también como otras posibilidades, te diría, ¿no? Con lo cual, por otra parte, para mí fue, bueno, armar un equipo de cero, armar un proyecto de cero, y sobre todo empezar a trabajar algunas ideas que ocurren hoy tal vez en el borde del periodismo, que hay algunos proyectos en el mundo que las están abrazando y que acá estamos desarrollando con el proyecto de redacción. Chani, la idea es un poco pensar cómo cambiamos la construcción de la noticia. Hoy vemos que prima el amarillismo, las malas noticias, las operaciones hechas noticia en los grandes medios de comunicación. Y redacción plantea en su formato GPS una especie de clipping, de resumen de noticia de los grandes medios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos esa construcción si mismo en el medio que están desarrollando las primeras noticias son extraídas de estos grandes medios? A ver, yo te diría que redacción nace a partir de un diagnóstico, ¿no? Y es que gran parte de la audiencia sufre de cierta, lo que nosotros llamamos infoxicación, que es un término de un académico catalán, que dice, el análisis dice que la mayor parte de los grandes medios están apalancados en su producción en dos valores, que son la velocidad y el volumen, es decir, publicar antes que nadie, publicar más que nadie. Eso responde al modelo de negocio de las page views, del alcance que hablábamos hace un minuto. Hay un exceso de negatividad y un fenómeno de clickbait vinculado al mundo del entretenimiento que también genera cierta desconexión en gran parte de la audiencia. Vos pensás que solo el 20% de la gente que está online en la Argentina todos los días va a un medio a buscar información, digamos, ¿no? Hay un 60% que se la cruza por ahí en sus redes, en sus streams y demás, ¿no? Pero hay una buena parte de las audiencias que se están quedando afuera, ¿no? En parte por el fenómeno que vos mencionabas de cierta creciente falta de credibilidad también, ¿no? Nosotros lo que buscamos ser es una suerte de antídoto contra la infoxicación. Y una parte de la operación tiene que ver con ayudar a la audiencia a entender qué es lo que pasa. Ahora, somos una redacción pequeña, no tenemos capacidad de contar de manera original toda la realidad. Entonces lo que hacemos es miramos lo que se publica en la Argentina. Entre los grandes medios son alrededor de 950 historias cada día. Y tratamos de seleccionar aquellas que para nosotros, a nuestro criterio, mejor explican lo que está pasando, porque tienen mayor contexto, o mayor perspectiva, mayor profundidad, que mejor lo entienden. Yo creo que en la Argentina hay de todo, en casi todos los medios hay buen periodismo, y periodismo que responde a estas fuerzas de lo que llamamos las fast news, digamos, ¿no? Esto de que solo la velocidad y el volumen importan. Pero hay buen periodismo, yo creo que en todos los medios, y nuestro trabajo, con la ayuda de una pequeña herramienta de inteligencia artificial, pero sobre todo con la ayuda de algunos editores muy experimentados y que saben leer, sí seleccionamos los 3 temas principales del día y aquellas notas que mejor explican esos temas, como te decía hace un minuto, porque ofrecen un mayor contexto, una mejor interpretación, una mayor profundidad, etc., ¿no? Después sí tenemos nuestro capítulo de periodismo original, que hoy está fundamentalmente enfocado en cuestiones de sociedad, ¿no? Salud, inmigración, género, ciencia, educación y demás. Estabas hablando de la sección GPS. ¿Por qué se llega por mail y no lo introducen en Instagram? Es una buena pregunta. GPS en realidad es una newsletter, tiene 2 ediciones diarias, sale a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y estamos sí el proyecto tiene 100 y pico de días, digamos, somos más o menos recientes, y en los escalones de desarrollo de GPS hay prevista versión audio, versión Instagram y demás. La verdad es que hacemos bastantes cosas en Instagram y tienen un nivel de enganche muy alto, ¿no? Una experiencia súper interesante que estamos haciendo esta semana. Lucía Weige, una de estas periodistas, a través de una beca que se ganó, está 2 semanas en Haití, cubriendo notas de la realidad de Haití para la redacción. Y en el Instagram de redacción estamos todo el tiempo invitando a los seguidores a hacernos preguntas, a participar mediante encuestas y demás. Y la verdad que la participación es altísima, con lo cual parte de la agenda de trabajo de Lucía en Haití responde a los intereses que se manifiestan, digamos, a través de estas invitaciones, y que en Instagram es donde por ahí tienen un mayor alcance también, ¿no? Y llegada. Las narrativas digitales en general replican la forma que teníamos de contar las historias antes. ¿Cómo crees que van a ser las características del lenguaje de las nuevas narrativas digitales? Bueno, yo creo que posiblemente el espacio de mayor experimentación sea la pantalla del celular, ¿no? Que es donde de hecho hoy consume la información entre el 60 y 80% de la gente, ¿no? Y creo que todavía en la pantalla del celular lo usamos como una ventana para los contenidos clásicos que hemos venido haciendo en los últimos tiempos, en los últimos años. Como digo, yo no creo que unas cosas reemplacen a otras. Quiero decir, un buen texto, un buen título, un buen video seguirá siendo relevante si lo que cuenta y cómo lo cuenta es interesante o es importante. Pero sí creo que posiblemente parte de nuestra experimentación desde el punto de vista periodístico en las pantallas del celular va a tener que considerar 2 variables que son claves, que solo ocurren en la pantalla del celular, que tienen que ver con las variables tiempo y lugar. El celular sabe en qué momento del día estoy, qué hora es exacta, y el celular sabe dónde estoy. Y ahí puede haber claves respecto a qué tipo de información necesito. En algún punto esta mirada tiende a pensar el periodismo más como servicio, porque como contenido simplemente, como un ducto de contenido. Y me parece que ahí el periodismo tiene todavía muchísimo espacio para experimentar y para probar cosas nuevas y distintas. Y el otro punto, en mi opinión, también tiene que ver con los mecanismos de participación, digamos, ¿no? Yo creo que los primeros que hicimos los medios, cuando descubrimos que el entorno digital habilitaba una posible participación, fue abrirnos a comentarios, ¿no? Los comentarios son, me parece, una dimensión que para algunas personas puede tener valor. En la Argentina, en general, hay bastante monólogo de gente enojada, pero a veces hay gente que dice cosas interesantes y hay intercambios interesantes. Pero es una participación que que está al final de todo el proceso y al pie de las notas, digamos, ¿no? Y hay en el mundo algunas experiencias interesantes de participación que ocurren antes de empezar a hacer la nota, durante la nota, o que es una participación que agrega valor al contenido. Con lo cual me parece que ahí hay también un campo súper interesante para probar cosas nuevas. Ya que hablamos de audiencias, por ejemplo en redacción, ¿tienen un análisis de quiénes son los potenciales consumidores o se van dando cuenta en el proceso? Bueno, en el caso de redacción, te diría que nosotros hicimos un diagnóstico inicial, un proyecto, teníamos varias hipótesis, pero no hicimos ninguna investigación de mercado antes de salir a la cancha. Y salimos, te diría, en formato beta, sobre todo yendo a validar algunas de estas hipótesis en lo concreto, en la realidad. Algunas validamos, otros todavía no. Y lo que sí hicimos fue también algunas entrevistas en profundidad, te diría casi con un approach antropológico, con algunos de los suscriptores, algunos miembros o algunas personas que se acercaban, para entender exactamente qué era lo que estábamos logrando, qué se estaba entendiendo de lo que estábamos haciendo, etcétera, etcétera. Luego tenemos todas las herramientas de métricas clásicas que te puede dar Google Analytics o CrowdTangle. Usamos Chroma, que es una herramienta en particular que nos permite leer con bastante precisión qué se está compartiendo en las redes de contenidos periodísticos, y eso nos da alguna referencia, pero nosotros somos un medio que tiene su foco temático también, con lo cual
parte de esa información no nos es relevante al momento de crear nuestra agenda y demás. Pero te doy un ejemplo. Ayer el INCUCAI mencionó que en la Argentina llegó en el día de ayer al trasplante número 1000 de médula ósea no familiar, digamos, ¿no? Era una pequeña imagen, pero bueno, nosotros hicimos en su momento toda la cobertura de la campaña de Justina por la ley de donantes de órgano y otras notas que hicimos, nos dimos cuenta que había una comunidad súper interesada en involucrarse y en estar conectada y prestando la atención al tema. Con lo cual, ahí sí, rápidamente vimos que ese era un tema importante, que estaba en redes, lo tomamos, lo explicamos, hicimos algo muy, muy breve, pero explicando con mucha precisión qué es el trasplante de médula ósea. Hay bastante desconocimiento de exactamente cómo es el trasplante de médula ósea, qué significa. Y al pie de esos 5 párrafos pusimos un ingrediente que para nosotros es muy importante dentro de redacción, que es una suerte de botón de acción, ¿no? A partir del cual la gente puede hacer clic y en este caso inscribirse como voluntario de donante de médula ósea. Directamente, digamos, dirigiendo la página del INCUCAI. Pero sí, yo creo que puede haber cierta trampa en la lectura de las métricas solo como rating, pero uno no puede ignorar que en esa lectura de métricas se expresa intereses y voluntades de la audiencia y en algún punto tiene que ser consciente por lo menos de ello, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿la audiencia de un medio de este estilo puede llegar a tener la misma fidelidad que se tenía con un medio tradicional? Por ejemplo, la fidelidad de los clientes con un diario. ¿Se puede llegar a eso con un medio transmedia? Es muy interesante la pregunta, porque yo creo que esa es una de las cosas que el sistema de medios ha perdido, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de identificación o el nivel de vínculo, ¿no? Hasta hace 10 o 20 años, cuando uno era lector de un medio, eso decía mucho de uno, de su propia identidad intelectual y por ahí político, ideológico y demás. Eso en el mundo digital se ha perdido fundamentalmente. Nosotros creemos, sí, que hay algunos medios en el mundo, y queremos ser uno de ellos, que logran un nivel de vínculo e identificación más profundo, más cercano, y que reconstruyen el vínculo de credibilidad. Que muchas veces tiene que ver con también un sentido de transparencia, digamos, ¿no? Que para parte de la industria es como el nuevo nombre de la objetividad, si se quiere. Y claramente nosotros hoy tenemos todavía una audiencia pequeña, pero con un nivel de vínculo muy alto, ¿no? Por ahí hacemos encuentros y la gente viene. Ponemos en nuestro newsletter GPS una encuesta y el nivel de respuesta es altísimo. Con lo cual claramente creemos que es posible que bajo determinadas lógicas nuevas se pueda reconstruir parte de lo que significa un medio de comunicación, también como en parte una comunidad. Este periodismo para generar ciudadanía y comunidad, ¿está pensado estratégicamente como, bueno, va a ser diferente a la página de redacción Generar Ciudadanía que en Instagram o en Facebook o en las redes sociales? O sea, ¿hay una mirada distinta o se mandan? Eso es una de las cosas más interesantes, y es descubrir que en un primer momento los medios interpretamos a las redes como canales en los cuales había que vertir el contenido, ¿no? O como canales de distribución. Y uno se da cuenta en la experiencia que verdaderamente Facebook, Twitter e Instagram, por ejemplo, por mencionar 3, presentan experiencias distintas. Y hasta cuando la misma persona está en Facebook o está en Instagram, está buscando cosas distintas. De manera que nosotros, y respondiendo a tu pregunta, sí intentamos producir contenidos específicos. Y la verdad es que un hilo de Twitter tiene unas características y cumple una función, y una story de Instagram cumple otra y es distinta, y llevan tiempo, y nuestros equipos dedican, y hay cierta especialización detrás. Y muchas veces, a veces una misma historia encuentra, digamos, su producto, digamos, específico para cada una de las plataformas, y muchas veces son complementarios, ¿no? Uno puede poner el foco en distinto lugar.
Pero te diría que, por ejemplo, en ese sentido nosotros encontramos que Instagram es un espacio de participación muy alto. Y es muy interesante además porque por el tipo de audiencia y la modalidad, la edad en Instagram es muchísimo más bajo que en Facebook, el promedio de edad, ¿no? Eso nos hizo también descubrir que le estábamos hablando a una audiencia en promedio de edad más joven de la que nosotros originalmente habíamos pensado. Pero tiene que ver también con que, bueno, dentro del equipo, Maxi tiene 23 años, Lucía tiene 26 y son los encargados fundamentales, puede haber otros, de crear estas historias para Instagram. Pensando en todos los cambios que estamos nombrando acá, ¿no? El cambio de plataforma, el pensar en cada uno de los soportes para transmitir narrativas, pienso, ¿hay cambios en cuanto a la publicidad? En cuanto a cómo se hace publicidad hoy en estos medios, en estas plataformas. Bueno, yo creo que cuando te hablaba de ese contexto medio intoxicante en el que a veces se convierte el ecosistema de noticias digitales, surge a partir del modelo publicitario, ¿no? En donde el alcance te diría que es el rey, ¿no? Pero yo creo que la industria ya entendió que ese modelo tiene sus serios problemas de sustentabilidad, ¿no? Entre otras cosas porque si el objetivo es el volumen, mi ventaja competitiva es la eficiencia, y ahí Google y Facebook siempre nos ganan a los medios, ¿no? en eficiencia de contactos. Y por otra parte, la publicidad, a mí me gusta decirle la publicidad tradicional digital, los pop-ups, los pre-rolls, la programática o los banners, también tienen sus problemas de sustentabilidad en términos de comunicación, ¿no? Somos expertos, en general la audiencia somos expertos en intentar esquivarlos, ¿no? Cuando nos sale un aviso, lo primero que hacemos es buscar la cruz para cerrarlo, ¿no? Con lo cual hay algunos medios que están ensayando otros modelos de negocio, porque ese es el modelo de negocio de la publicidad. En ese caso nosotros, desde redacción, no hacemos publicidad tradicional. Lanzamos hace muy poquito la búsqueda de algunos sponsors y bueno, en la etapa 2 de redacción que veremos en algún momento de octubre, veremos si estamos apuntando a la segunda semana de octubre. Bueno, sí, hay una presencia de marcas, las marcas son parte de nuestra vida y algunas de ellas tienen historias interesantes para contar y crean valor también, no solo económico para sus accionistas, sino valor social. Con lo cual estamos haciendo algunos acuerdos con algunas marcas que nos parece que estamos intentando crear un vínculo más, no sé la palabra, no es sano, un vínculo más constructivo entre una marca, un medio y su audiencia, digamos, ¿no? En donde muchas veces cuando hay valor para el medio y para la marca es a costa del tiempo de la audiencia que paga ese peaje, pero bueno, alguien tiene que pagar el periodismo, por supuesto. Ahora, siendo pequeños y nuevos, también es más fácil ensayar este tipo de nuevos modelos. Gianni, partimos de la base y compartimos que la información y la comunicación es un servicio. Te he escuchado en varias notas en otros lugares donde afirmabas esto. Entonces, ¿cómo se financia hoy los medios? ¿Cuál es el plan de negocio? Y un poco apuntado a redacción, ¿no? Si no ves un poco una contradicción, vos hablabas de suscripciones y membresías, pero asimismo querés que el medio sea de libre acceso. Contanos un poquito sobre eso. La pregunta es muy interesante porque la industria se la está haciendo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de los medios del futuro? Y te diría que la industria también ha aceptado que el modelo de la publicidad tiene como yo decía, sus problemas de sustentabilidad y sus límites. Con lo cual la industria está ensayando dos nuevos modelos, más que modelos son como fuentes de ingreso, ¿no? Uno son los modelos de suscripción, en donde un medio en algún punto cierra un poco su contenido, puede ser por lo que se llama el paywall medido, es decir, a determinada cantidad de notas se cierra, o lo que se llaman los cierres totales, como el Times de Londres, y sí, cobra, hay un valor ahí periodístico y el que pone su tarjeta de crédito tiene ese contenido. El caso más exitoso de este modelo es el del New York Times, que tiene casi 3 millones de suscriptores digitales. Ahora, el Guardian de Londres tiene una mirada distinta.
y dicen, che, hace 200 años que venimos diciendo que nuestro periodismo crea valor cívico y social y queremos que llegue a la mayor cantidad de gente posible, si esto es así. Entonces desarrollaron como ninguno el modelo de membresía, en donde la gente que pone su tarjeta de crédito no es para tener el contenido para sí, sino para que siga existiendo o llegue a más otros, si se quiere, ¿no? Bueno, ese es el modelo del diario.es en España, es el modelo de redacción y te diría que todavía es muy temprano para evaluar, digamos, los resultados de estos modelos. Lo que yo creo es que en el futuro, sí, los medios van a tener que tener varias fuentes de ingresos y los modelos, la mayor parte de esos modelos serán mixtos, digamos, ¿no? Con parte membresía, parte suscripción y demás. ¿Crees que en Latinoamérica tendremos que tener la creatividad de crear otro tipo de modelo? Vos mencionabas Estados Unidos, mencionabas España, pero en Latinoamérica se ve un poco más complejo el servicio de la comunicación y del pago. ¿Vos creés que todavía hay un camino que hay que ir allanándolo? Yo creo que hay mucho por inventar. Yo soy de los que piensan que en los próximos 10 años los medios van a cambiar y el consumo y las audiencias van a cambiar mucho más de lo que han cambiado en los últimos 10, y los últimos 10 han sido una cabecita. Okay. Y en ese sentido me parece que, y hay casos interesantes en América Latina de medios que están ensayando cosas nuevas, pero bueno, la revista Orsay es otro ejemplo de un modelo distinto y es exitoso. Claramente me parece que va a haber que ensayar cosas nuevas, absolutamente. Bueno, ya que viviste en primera persona todos estos cambios en la comunicación, en tu opinión, ¿qué características pensás que tiene que tener un medio sí o sí, sea chico o sea grande, para no quedarse atrás? A ver, te voy a decepcionar con el principio de la pregunta, porque lo primero que tiene que tener es un propósito. El periodismo nació con un propósito, más político, ideológico, de construcción de valor social, cívico. Todo fundador de un medio pensó siempre a su periodismo, digamos, imbuido de algunos valores de la profesión y el oficio, pero nadie fundó ni fundará un medio para hacer dinero. Bueno, en Argentina en algunos casos sí los hubo, ¿no? Pero es yo no lo llamaría periodismo. Con lo cual creo que sí hay que tener un buen sentido de propósito, ¿no? Y tener claro por qué, digamos, y para qué uno funda o crea un medio. En segundo lugar, yo creo que un medio es su equipo, es su gente, ¿no? Y la voz de un medio se construye a partir de la voz de quienes trabajan allí, y quienes escriben y quienes hacen la locución o los videos y demás. Entonces, como nunca, y yo creo que el fenómeno digital, además, permite que esta conexión sea mucho más directa y transparente. Entonces, claramente el equipo lo es todo, digamos, ¿no? Un buen equipo puede resolver cualquier problema y cualquier mala idea, y no hay idea que resista a un equipo que no está bien construido. Y cuando hablo de un buen equipo, para mí hay 2 o 3 características fundamentales. La primera posiblemente sea la diversidad. Y la diversidad no solo de capacidades y especializaciones, sino la diversidad de cabeza también, ¿no? Y la diversidad de poder pensar las cosas. Un medio en algún punto también es un articulador de conversaciones, y esa capacidad de articular conversaciones muchas veces es reflejo de la conversación que ocurre dentro de ese medio, ¿no? Dentro de esa redacción. Con lo cual, y luego, digamos, hay algo que por ahí es muy difícil de hablar, pero yo creo que existe la calidad editorial. Digamos, que hay cosas que son mejores que otras, ¿no? Que 3 fuentes nominadas son mejores que una fuente no nominada, ¿no? Y que escribir bien es mejor que escribir mal, y que hay gente que escribe de manera muy clara y que se le entiende y que expresa con claridad, y esa expresión es reflejo de su mente clara, y hay gente que no. Y que eso muchas veces se traduce en el tiempo que uno demanda, y creo que aquellos medios que mejor sepan respetar el tiempo de la audiencia también son medios que tienen una mayor oportunidad. Un poco reflexionando todo lo que anduviste diciendo, ¿cuál es el punto de la convergencia?
digamos, ¿cuál sería tu reflexión? Bueno, frente a este panorama digital, tecnología, información, ¿cuál es el punto de la convergencia a la hora de la información? Es la pregunta del millón. Si soy honesto, lo primero que te diría es, no lo sé cuál es. Ahora, yo creo que uno de los mayores desafíos de la convergencia es entender de qué manera el periodismo construye valor y vínculo para la audiencia cuando está frente a su teléfono, por ejemplo, con 5 minutos disponibles, que es la situación posiblemente más extendida. Y no estoy hablando acá del círculo rojo político-periodístico, ¿no? Que estamos todos locos, enfermos y estamos horas en Twitter mirando títulos. Eso no es normal, no somos normales. Hay una enorme cantidad de gente que planea, que se acerca, pero si no lo hacemos bien, tendremos sociedades más débiles, una sociedad menos informada, con menos claridad sobre los problemas, con menos capacidad de entender cuáles son los debates de fondo, los desafíos que nos plantea el siglo XXI, que son tremendos y son muy anchos y son muy profundos. Bueno, es una sociedad con menos herramientas para enfrentar los abusos de poder, para enfrentar los desafíos hasta a título personal y familiar, digamos, ¿no? Entonces, hay un estudio francés que explica de qué modo cuando hay gente que se cae, digamos, del mercado informativo, se está desconectando ciudadanía, digamos, ¿no? En algún punto. Y hay un efecto de estos últimos años en parte de la ciudadanía que tiene que ver con encerrarse, con mi asado de los domingos, mi fútbol de los jueves, y de vez en cuando yo sé que tengo que votar cada 2 años y me asomo, ¿no? Pero ahí sí creo que el desafío es de qué manera aprovechamos la tecnología para seguir contando historias relevantes que conecten con esas audiencias y las ayuden a ser mejores ciudadanos. El desafío también está como profesionales en estos cambios que hay en los medios, en las nuevas plataformas, que tenemos que capacitarnos también de otra manera. Estamos hablando con un Chani que es periodista, diseñador, músico. ¿Cómo se potencia, y que también sabe de programación, me imagino, cómo se potencian todas estas cualidades y cómo el profesional se tiene que capacitar para estos nuevos desafíos? No sé nada de programación, no sé programar absolutamente nada. Pero más o menos el concepto puedo entablar un diálogo, puedo dialogar con los Claro, programadores y sé pedir, y sé entender, o sé cuando me explican, entiendo por qué las cosas por ahí no se pueden hacer en una semana y necesitan un mes, pero no sé nada de programación. Yo creo que hay 2 niveles, digamos, ¿no? Uno que tiene que ver con el nivel técnico, y es cierto que hoy hay cosas que cada vez son más fáciles, digamos, ¿no? Mi hija de 18 años, mi segunda hija, como yo creo que muchísimas chicas de 18 años y varones de 18 años, saben editar videos. Y la verdad es que lo hace bastante bien, ¿no? Y lo hace en su computadora. ¿Por qué? Porque su alfabetidad visual, en términos de edición de video, primero es muy rica, porque ha visto mucho, y segundo, porque la tecnología lo ha facilitado bastante, digamos, cortar y demás. Entonces yo creo que hay un determinado nivel de uso de la tecnología que está siendo democratizador y que los profesionales tenemos que ponernos al día, pero como se dice en inglés, no es rocket science, digamos, ¿no? Y lo segundo, yo creo que es más importante entender y poder establecer las conversaciones relevantes en torno a cómo la tecnología afecta a nuestro trabajo y el fruto de nuestro trabajo y el consumo de la información, ¿no? Hoy como nunca es muy fácil mirar qué están haciendo otros, ¿no? El mundo es un laboratorio, con lo cual yo creo que hay uno de esos resortes internos que todo periodista tenemos, que tiene que ver con la curiosidad, y me parece que saber ponernos, los periodistas siempre nos gustó llegar al lugar del experto en algún tema y demás. Bueno, a veces hay que trabajar cuestiones de ego para saber que en un montón de cuestiones profesionales somos aprendices, y quien lo entiende y lo asume la pasa bastante bien, porque inclusive el proceso de aprender, cuando está bien acompañado en términos del entorno de trabajo, etcétera, etcétera, suele ser también gratificante, ¿no? Pensando en los desafíos que tienen entonces los nuevos medios también y pensando en la innovación tecnológica,
¿Cómo se adapta redacción, por ejemplo, con la innovación tecnológica en cuanto a la inteligencia artificial? ¿Lo vienen probando? ¿No es necesario? ¿No? Yo creo que es muy necesario, es muy necesario. Nosotros no somos un medio de vanguardia tecnológico todavía. Sí utilizamos algunas herramientas que de vuelta no son de la NASA, pero me parece que tienen que estar dentro de la ecuación, ¿no? Y tienen que ser una parte importante de la ecuación. De todas maneras, yo creo que el desafío más grande sigue siendo humano, ¿no? De hecho, ese es no sé si no se llama eslogan, el claim, la frase con la que salimos en esta segunda etapa, en algunas semanas. Redacción, periodismo humano. Yo creo que en la era de los robots y la inteligencia artificial, en algún punto, una vez que eso está bien utilizado, resuelto y ocupa su lugar como herramienta, la mirada humana es aquella que puede crear algo nuevo, distinto y valioso. Gracias, Chani, por ser parte de Visión Extra. Nosotros seguimos entonces hasta la nueva programación. Acordate que nos buscas en las redes sociales como Estación ISER y a través de nuestro canal de YouTube hacemos todas las transmisiones y también a través de activar la campana llegan todas las notificaciones acerca de los nuevos productos que estamos haciendo en Visión Extra. Será entonces hasta la próxima.